Miren, hermanos, a Santiago se le clasifica como una epístola general. Es decir, va dirigida a una comunidad extensa. No va dirigida a una iglesia en particular como Colosenses, Tesalonicenses o Corintios. No. Esta epístola va dirigida a una comunidad más grande de lectores y ni siquiera tampoco va dirigida a un personaje específico como Timoteo, Tito o Filemón. Quiero decir con todo ello que Santiago escribió a una comunidad general muy grande. El nombre Santiago también se le conoce al mismo personaje con el nombre de Jacobo. Y de hecho Santiago viene de la tradición. Se le comenzó a decir Jacobo, San Jacob. Y entonces Santiago es la contracción de San Jacobo. San Jacob le decían. Entonces quedó como Santiago en un tiempo después. Ahora, para más información, es muy posible que los destinatarios de la carta son judíos creyentes, no gentiles, judíos creyentes, esparcidos después de la primer persecución en Jerusalén, y eso está en la Biblia. Y es evidente que el autor era muy conocido en aquel tiempo, porque, chequemos el dato, el autor Santiago era el medio hermano de Cristo Jesús. Y ahorita vamos a las escrituras. Cristo Jesús, ¿cómo está eso? Alguno de ustedes preguntará. Bien. Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Alright. Pero cuando vino y se encarnó en el vientre de María, María tuvo más hijos después, hijos de José. Es decir, Cristo Jesús fue el primogénito de María, el unigénito del Padre. Significa uno en nacer, no hay más como Cristo para el Padre. Pero María tuvo el primogénito y después tuvo más hijos de su matrimonio actual que tenía, que era José. Y sabemos por la Biblia que aparte de ser medio hermano de Cristo, después de la resurrección de Jesucristo, Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. No Pedro, sino Santiago, no Pablo, sino Santiago. Y vamos a las evidencias bíblicas que tenemos. Por ejemplo, en Marcos 6:13 nos dice: estaba la gente renegando de Cristo y le decía: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José Junior, de Judas y de Simón? Tenía varios hermanos en la carne, mejor dicho, medios hermanos nuestro Señor, que nacieron de María: Jacobo, José, Judas y Simón, entre ellos se cuentan. En Gálatas 1:19 dice Pablo en este caso: pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Cuando Pablo subió a Jerusalén después de convertido, dice él y da testimonio: no me encontré con nadie más sino con Jacobo, el hermano del Señor. Hermanos, este muchacho experimentó una conversión de no servir a Dios al principio, a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús realizó los milagros, su ministerio, él no servía a Cristo Jesús, no creía en él. Pero tiempo después de su resurrección, Jacobo se convierte y Jacobo llega a ser líder en la iglesia. Gálatas 2:9 lo dice así: y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, chequemos, antes que Pedro, antes que Juan, ahora está Jacobo, hermano del Señor, eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, la introducción también nos dice que la epístola fue escrita más o menos entre el 45 y 49 después de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente el autor Jacobo, murió martirizado en Jerusalén en el año 62 después de Cristo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa, amigos y hermanos, que la mayoría de seguidores de Cristo en el primer siglo perdieron la vida por andar siguiendo y adorando a su Señor, a su Salvador. Flavio Josefo, un historiador, nos dice que Jacobo fue lapidado en el 62 después de Cristo por órdenes de los saduceos del Sanedrín. Hay otra tradición que nos dice, por ejemplo, ese escritor Clemente de Alejandría, nos dice que este hombre, Jacobo, murió porque fue empujado. El templo tenía grandes paredes, ahorita voy a poner fotografías, y pusieron a Jacobo arriba de la pared, como 2 o 3 pisos, y lo empujaron. Y dice este historiador que cuando cae, no murió automáticamente, quiero decir, sino que después de haber caído de esa altura, llegaron y comenzaron a apedrearlo hasta la muerte, para que veamos hasta dónde sufrió este varón y hasta dónde estuvo dispuesto a padecer por causa de su Señor.
Ahora bien, otros datos, vamos a terminar la introducción. Se nos dice también que era llamado Santiago el Justo, y luego fue apodado Santiago Rodillas de Camello. Chequemos, porque constantemente oraba de rodillas, y era tanto el tiempo que estuvo orando de rodillas que literalmente llegó a desarrollar una epidermis, una piel bien dura como de camello, por tanto estar de rodillas orando a Dios. Hermanos, esto nos abre los ojos a cualquiera de nosotros. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, y el título de la lección de esta tarde se llama Las dificultades nos fortalecen. Hermanos, si yo dijera ahorita, levante las manos los que tienen dificultades, algunos de ustedes las levantarían. Y hay de dificultades a dificultades. He estado hablando y tratando de ministrar en lo que podemos con gente que tiene cáncer terminal, con gente que ahorita está en otros problemas bien gruesos, sus pulmones, hígados, ya no están trabajando, hermanos. Y cuando comparo mi vida a la vida de estas personas con esas tribulaciones, digo, gracias a Dios, tenemos problemas, tenemos necesidades, pero hay otros que están en grandes problemas, más fuertes, más tremendas. Y con la palabra de Dios, tanto ellos, tú y yo, vamos a entender que las dificultades tienen un propósito. Las dificultades nos fortalecen. Y vamos a ver, y lo digo con todo respeto y empezando ahorita. Hay algo que no me gusta, y tal vez tampoco te guste a ti, pero es sufrir. A mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta llorar, a mí no me gusta verme rodeado de dificultades, de problemas, me deprimo. Hermanos, yo he estado ahí y lo digo con amor y respeto. Si ahorita tú no estás ahí, te amo en el Señor, pero vamos a estar ahí tarde o temprano. Problemas económicos, sociales, familiares, problemas de salud, qué sé yo. Vamos a ver por qué Dios permite el sufrimiento y las dificultades. De hecho, este es un tema candente, cálido. Los ateos de aquí se agarran para decir Dios no existe, porque si Dios existe, ¿cómo es que permite el sufrimiento? ¿Has hablado con alguien así, Saúl? Sí. Ya. Y a veces, ¿qué respondemos? Si Dios existe, ¿por qué tanta gente, tanto sufriendo, tantos niños muertos, tanta gente muriendo en aborto, si Dios existe, ¿dónde está? O mejor dicho, dicen ellos, si Dios existe es un tirano porque no hace nada. Hermanos, y aparentemente nos ponen a los cristianos entre la espada y la pared. Pero lo que esta gente no tiene a bien investigar o darse por aludida o abrir los ojos es que el problema no está en Dios. Tú y yo podemos salir allá afuera y decirle, ¿cómo es posible que existe tanto greñudo en el mundo? Caramba, tanto greñudo. Yo llego a la conclusión que no existen los peluqueros. ¿Por qué? Porque hay tanto greñudo en el mundo caminando. El problema no está en los peluqueros. El problema es que los greñudos no van con el peluquero a que nos corten el pelo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora, olvidemos un poquito de lo que está pasando allá afuera, los sufrimientos de los de allá afuera. Vamos a concentrarnos en nosotros los creyentes. Vamos a ver que aún para los otros creyentes no estamos eximes de sufrir. No aparece en la Biblia un evangelio de que acepta a Cristo y todo se acabó, no más problemas, no más dolor, todo es un Disneylandia. Y bueno, se escucha muy bonito, pero ese evangelio no aparece en la Biblia. Santiago 1:1, Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, lo subrayé aquí, están en la dispersión, saludos, dice Santiago. Y comenzamos la epístola de una manera radical, de una manera brillante, si lo puedo utilizar así, abriéndonos los ojos a la realidad del sufrimiento. No dices, escribo la epístola a los hermanos que están en Acapulco ahorita, debajo de, tú sabes, de la palmera, con los cocos, en las rocas. No dice así. Está diciendo y abriéndonos los ojos. Él escribió a hermanos judíos que habían sido esparcidos por la persecución. ¿Me explico? Eso significa que en Jerusalén estos amigos llegaron a tener su casa, llegaron a tener su trabajo, su negocio como carpinteros, lo que esto haya sido. Pero por motivo de la fe en Jesucristo vino la persecución y ellos fueron esparcidos. Dejaron su trabajo, sus familias, sus escuelas, algunas de esas familias fueron separadas. Padres por acá, hijos por allá, salieron salvando su vida. Y es entonces que entendemos, hermanos, que el sufrimiento es algo real, aún dentro del pueblo de Dios. Es más, ahorita hay gente cristiana que está sufriendo más que paganos, más que delincuentes, más que... y eso no lo entendemos. Pedro dice que la voluntad de Dios así requiere, o piensa o decide, que algunos sufren más y algunos sufren menos. Ejemplos. Mira, hermano, yo me siento por bendecido, soy pastor, pero conozco y sé de pastores y he escuchado de pastores que han sido martirizados.
están en cárcel, no tienen libertad, están amenazados de por muerte. O sea, te vemos, te quebramos. Hermanos, y gracias a Dios yo no estoy en esa posición. Eso no significa que algún día pueda estar en esa posición. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Ahorita estoy gozando de salud, como tú lo cantábamos ahorita. El Dios que da, el Dios que bendice. Pero que cuando Dios no da y no bendice, es ahí donde vamos a enfrascarnos ahorita en la lección. Dice Hechos 1:8, lo repito: Saúl consentía en la muerte de Esteban. Y esta es la persecución que se refiere Santiago. Fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos los creyentes fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Hermanos, esto me abre los ojos. Imagínate dejar tu casa, tu carro, tus posesiones, y sin previo aviso, porque cuando te están persiguiendo tienes que salir ya, right away, corriendo. Te llevas tus ropitas y vámonos. Esta situación vivieron los hermanos. Lo dejaron todo por la persecución religiosa que nos menciona Santiago. De hecho, el libro de los Hechos comienza a abrirnos más los ojos. Capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, torturarles, hacerlos sufrir, y mató a espada a Jacobo. Este es otro Jacobo. La Biblia especifica el hermano de Juan. Santiago, que escribió la epístola, era el medio hermano de Cristo Jesús. Es distinto. Este Jacobo, hermano de Juan, era más viejo que el Jacobo que escribió la epístola. Esa es la diferencia. Y viendo, dice el 3, que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Esta clase de persecución es la que vivió la iglesia del primer siglo allá en Jerusalén. De hecho, Pedro escribe y dice: amados, y eso aplica para todos los que estamos aquí. Si no hemos estado ahí, lo estaremos. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no te extrañes. ¿Eres creyente? Yes. ¿No has pasado por persecución, por pruebas? No te sorprendas, porque vas a pasar. Edgar, ponga su nombre ahí si quiere. Si no, no hace la diferencia. Vamos a pasar por fuego de prueba que va a sobrevenir a nuestras vidas, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y posiblemente Pedro tenía en mente, cuando utilizó la palabra fuego de prueba, posiblemente tenía en mente a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron puestos dentro de un horno de fuego. Posiblemente le estaba pensando en esas circunstancias. No he estado ahí, vas a estar, Edgar. No has pasado por ahí, lo vamos a pasar. ¿Hay confort en estas palabras? Creo sí, si seguimos en el estudio. El salmista lo dijo de estas palabras: muchas son... ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto, Saúl? ¿Te atreves a decir gloria a Dios? Muchas son las aflicciones. Cuesta mucho. Alfredo, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas les librará Jehová. Ahora, hermanos, cuando leí eso, dije, bueno, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La palabra librar en el original hebreo, mirad, es esta. Y no significa que no te va a dejar que entres a la persecución, o que entres al problema, o que entres a la enfermedad, que te va a evitar no significa eso en el hebreo. En el hebreo significa: vas a pasar, pero te vas a recobrar. Vas a pasar, pero Él te va a redimir. Él te va a sacar de allí. Amén. Como los hebreos. Recuerda cuando Nabucodonosor estaba bien enojado. Y digo: si ustedes no se postran delante de mi imagen, los voy a echar en un horno 7 veces más caliente. Y aquellos hebreos firmes. Ahí pasó Nabucodonosor: que no serviremos a tus dioses ni a tu imagen, porque Jehová Dios nos librará. Y si no, sepas que no doblaremos rodillas delante de tu imagen. Hermanos, Dios no evitó que entraran a la tribulación. Dios hizo algo mejor. Dios vino con ellos y estuvo dentro de la tribulación y los sacó de la tribulación. Yo digo, gracias a Dios por eso. Ahora, ¿eso duele? Eso nos cuesta entenderlo mucho, pero vamos a ver qué más dice la Escritura acerca de la tribulación. Quiero resumir el primer punto. Muchas son las aflicciones. Si no estamos ahorita en aflicciones, vamos a tener. Y si ya tenemos, hay un propósito detrás de todo eso. Si estamos ahorita bien, todo bien, sanidad, todo pinta de colores, gracias a Dios, eso puede ser un pronóstico momentáneo. Yo no sé, no lo preveo, no lo pronostico, pero algo sí sé: los justos son perseguidos. Usted, si es un verdadero creyente,
genuino delante de los ojos de Dios. Para oreja, por favor. Si el cielo te da una sonrisa por tu genuinidad, por tu sinceridad, porque eres un verdadero creyente, una sonrisa del cielo significa un ceño fruncido del diablo y del infierno. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Acercándonos más con Dios, nos coloca en el fuego del enemigo, en la mira del enemigo. Ahora, esa es una realidad. Tarde o temprano pasaremos por la prueba, pero lo que se enfoca Santiago es, punto número 2, en la correcta actitud ante el sufrimiento. Y es aquí donde creo que todos debemos aprender. Yo comenzando de aquí para allá. Porque cuando yo sufro, no sé ustedes, cuando yo sufro pongo una cara y una actitud y tomo una actitud a veces de depresión para que todo el mundo a veces me vea y me, ay Edgarito, échale ganas. Y hermanos, eso vamos a aprender ahorita. Hermanos, esto es bien difícil, al menos ha sido difícil para mí y creo que es difícil para todos los creyentes. Si tú no estás ahí, gloria a Dios. Pero mira cómo lo dice Santiago. Hermanos míos, tened no dice por gozo, sino dice, mira, más arriba del gozo, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos lo han vivido? No es fácil, hermano. O sea, ahí está el documento, ahí está la guianza y me dice, Edgar, regocíjate, por ejemplo, cuando pierdas el trabajo, regocíjate cuando hablen mal de ti, regocíjate cuando te están chismeando, te están tijereando, regocíjate. Y en mi mente no le entiende, digo, pero ¿cómo Dios? Déjame ser mártir tantito, por favor, si me explico. Déjame llorar sabroso mi historia. Y la Biblia dice no. ¿Y por qué? Porque nos quiere enseñar la Biblia, creo Dios, a tener una correcta actitud ante el sufrimiento, hermanos. Y lo vamos a aprender con la Biblia. La Biblia al día lo traduce de esta manera: hermanos míos, consideraos muy dichosos. La palabra griega es makarios. De ahí viene la palabra, el nombre, Macario, que significa felicidad, dichoso, alegría. Sed dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. Reprogramemos aquí. Porque lo repito otra vez, tu carne y mi carne, cuando estamos en pruebas o atribulados, no sé tú, pero mi carne, yo pongo una cara así como de, tengan compasión de mí, por favor. ¿Se me explicó? Ay, por favor, y no me quiero levantar, ay Diosito. Y si mira, esa es mi carne y tu carne. Pero cuando llegamos a la Biblia me empieza a reprogramar. Estás en pruebas, ya, te duele, sí, no ves respuestas a necesidades, no lo veo el futuro negro, oscuro. La Biblia nos dice, regocíjate. Y eso, hermanos, yo lo traigo, al menos estoy respondiendo de lo mío personal aquí, humanamente hablando, eso me resulta ser imposible. Yo no puedo, por más que cuando he perdido dinero, no sé si ustedes han perdido dinero, negocios, a veces malas decisiones, que cuando era más joven perdía dinero en malas decisiones, negocios. Y no me digas que cuando acababa de perder el dinero yo estaba muy contento. Me decían, ¿qué tienes? No me hables, estoy deprimido, estoy. Cuando se descomponen los carros, una pérdida total. Una vez un accidente, venía manejando y viene un muchacho, las caguamas hasta las traía afuera así, y acelera y se me clava al lado del carro. Y yo le dije, Señor, yo estaba orando por un carro, no que me quitaras mi carro. Pérdida total. Quedé noqueado, abrí las puertas y de aparte de que me pega, choco de frente con otro carro, una tercera víctima. Y recuerdo que él nomás hizo así, lo último que se me quedó en la mente, porque chocamos de frente y no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Y luego vine y dije, ay, choqué con alguien de frente, abro la puerta y lo voy a ayudar. Doy 2 pasos y al suelo, hermanos, ¡pum!, totalmente noqueado. Pero llegó un sacerdote católico, gracias a Dios, y me levantó, me sacó, me jaló y me dio unas cachetadas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo volviendo, ¿cuántos ves? 3 o 4. ¿Cómo te llamas? Ni siquiera sabía cómo me llamaba, imagínate. Cuando regreso y veo mi carro hecho pedazos, dije, bueno, se perdió el carro, pero yo estoy bien, gracias a Dios. Pero 2 días después me pegó una depresión tan grande. Decía, Señor, yo no gano suficiente para comprar otro carro. ¿De dónde voy a agarrar otro carro? Y en lugar de gozarme, el pastor Marañón estaba deprimido. Veía que me llamaban, no contestaba. No quiero hablar con nadie. No soy el único de Marte. Creo que algunos de ustedes han hecho la misma pattern. Pero 2 días después, Dios me enseñó una lección tan grande, hermanos. Me llama un detective de la policía y me dice, ya lo agarramos al muchacho, puedes ver tu carro, puedes ver su carro, presenta cargos, le metemos demandas y lo exprimes y te pagan un carro y tienes otro carro. Pero dentro de mí Dios me dijo, no, déjalo, perdónalo. Y le dije al detective, no persigo, lo perdono, que Dios le bendiga. Y el detective dijo, what? Are you crazy or something? Yes.
todo bien loco. Y corté. La aseguranza, hermanos, 2 semanas después mi aseguranza tenía la liability, no tenía full cover, la liability. Me dijo, por ser buen customer, porque bueno, esto no lo hacemos todo el tiempo, pero mire, le vamos a dar un cheque para sus gastos médicos y un cheque para... Pues si quiere comprar otro carro, puede comprar otro carro. Y yo, ¿are you serious? Y ya cuando colgó, hermano, qué elección tan grande. Como que Dios me estaba diciendo, Edgar, si en lugar de estar chillándome, rezongándome, estuvieras dándome la gloria y la honra, tal vez otra cosa mejor te hubiera tocado, qué sé yo. Pero esto es humanamente imposible para mí, les confieso, regocijarme cuando tengo problemas, necesidades, crisis. Entonces, la Biblia me enseña y me da una receta, no solamente a mí creo, sino a todos los que estamos aquí. ¿Cómo tener gozo en la prueba? En mi carne no lo hay, en mi mente mucho menos. Es más, rechazo entrar al horno de la prueba, del sufrimiento. Pero la Biblia me dice, cuando estés allí, cuando te toque entrar, hay una receta que la Biblia quiere compartir con nosotros. Está en 1 de Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos. Hermano, eso es imposible para mí. Es imposible. Le acabo de confesar algunas situaciones, pero la Biblia me dice, ya sé que es imposible para ti, pero mira la receta completa. Versículo que sigue, orad sin cesar. Y aquí se nos abren los ojos. El gozo del Señor no viene sin oración. Vamos a estudiar lo que está diciendo aquí. Para estar siempre gozosos en tu vida, en tus crisis, en tus retos, en tus problemas, como iglesia, como individuos, la Biblia me dice y me abre los ojos, necesitamos tener una vida de oración conectada a Dios 24/7. Y lo que pasa es que a veces mi carne se rehúsa a orar, y no soy el único de Marte aquí, también tu carne se rehúsa a orar. En la mañana Dios a veces nos levanta, en la madrugada no podemos dormir porque Dios quiere que nos levantemos a orar. ¿Y sabe lo que hacemos? Corremos a veces al refrigerador, un vasito con leche y hielitos, y damos vueltas y nos echamos un shower con agua caliente y nos regresamos y no dormimos, porque no ese es el asunto. Dios quiere despertar en nosotros el espíritu de oración, y cuando oramos sin cesar, cuando tenemos comunión con Dios de manera que Él lo diseña, podemos decir, dad gracias también a Dios en todo. Decimos amén, hermanos. Amén. En todo. Cuando todo va bien, cuando no tenemos problemas, cuando a otro le duele, pero no a ti o no a mí, cuando tú estás sumergido, pero no a mí, oramos de manera distinta. Pero cuando estamos ahí dentro, hermanos, a eso se refiere aquí el testimonio. Ora de manera ferviente sin cesar, ora con ganas. El Salmo 9 lo dice así: Jehová será refugio del pobre en cualquier problema que tenga usted o yo. Él es refugio para el tiempo de angustia, haciendo referencia a que en la oración, comunicándonos con Dios, encontramos el consuelo necesario para cualquier problema. Lucas 22 lo dice así: y el Señor se apartó de ellos. Ellos están dormidos, como ellos no van a servir a la cruz, ellos les gana el sueño, pero el Señor no. ¿Sabe lo que se va a enfrentar en esa noche? Él se aparta de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y checa la respuesta a la oración del Señor: y se le aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Esto es increíble. Cuando oramos con esa intensidad como el Señor Jesucristo, esas oraciones no quedan vacías, no quedan huecas, de tal manera que el Padre le manda un ángel al Hijo amado aquí en la tierra, en sufrimiento, en agonía, y un ángel apareció para confortarle. Y creo, hermanos, que esto no es la excepción. Cada vez que nosotros, un siervo de Dios, una sierva de Dios, en grande problema, aflicción y necesidad, Dios es capaz de mandar ángeles, provisión, amigos para rescatarnos, bendecirnos, abrirnos la puerta o darles un conforte, un aliento, hermanos, para que veamos qué poderoso es la respuesta a la oración. 44. Y estando en agonía, Jesús en agonía oraba más intensamente. No responda delante de todos, responde tú delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con intensidad? Señor, dice Ana, dame hijos o me muero. Esa es una oración de intensidad. Señor, ayúdame en esto o me muero. Veme desesperado. Esa clase de oración es la que el Señor Jesucristo valora. Es la clase de oración que el Señor Jesucristo ofreció al Padre y fue respondido en esa clase de oración. Repítoles. Ahora, hermanos, para terminar este punto que estamos estudiando aquí, por favor, no nos olvidemos de orar. El único refugio
que he encontrado de acuerdo en la Biblia y que vas a encontrar tú cuando estén diagnósticos médicos inciertos o malos, problemas, necesidades, dudas, zozobras, qué sé yo, lo que vayas a enfrentar tú o yo, hermanos, no nos olvidemos, necesitamos conectarnos al cielo a través de la oración. Decimos amén eso, hermanos, amén. Deja lo que estás haciendo, vete a orar. Métete en tu cuarto, en tu carro, súbete una montaña si quieres, pero grita a Dios a grito pelado, exprésate con Dios y es lindo. Los problemas no se mueven tal vez de la noche a la mañana, pero de dentro hacia afuera hay un poder interior para soportarlo, para resistir y para seguir en la batalla. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el resultado de las aflicciones? Y esto es interesante. En pocas palabras, o en otras palabras, ¿por qué Dios permite que suframos? Muchos teólogos, y aunque no somos teólogos, a veces nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué yo? Estaba mi esposa y yo visitando a una dama que ocasionalmente viene a la iglesia, y la dama nos decía algo como esto. Miren, hermanos, entiéndanme, decía, acabo de salir de un problema bien grande, físico. Me acaban de robar el carro. Y empezó a decir una lista tras otra de unas tragedias inimaginables. Perdí la casa, no tengo con quién vivir. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y tú cuando estás así como pastores, pues te sientes limitado para darle la respuesta. Porque unos están con leucemia y son creyentes, porque otros agarraron un... Es algo bien grueso, ¿no? Y no tenemos la respuesta para decir honestamente, es por esto, es por esto, es por esto. No. Pero en la Biblia, cuando vamos a la Biblia, entendemos de una manera muy general que el resultado de las aflicciones es algo que produce en nosotros, que no hay shortcuts, que no hay atajos para producir ese resultado en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice la Biblia y cómo lo dice. Santiago 1:3, pues ya sabéis, y si no sabes, apréndelo, Edgar, ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. La versión Reina Valera que traen dice paciencia, pero esa palabra es más ambigua. La palabra original significa constancia o perseverancia, y aquí el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Cuando este siervo o ustedes, o llámese como se llame, están pasando o hemos pasado muchas pruebas, hermanos, no queda sin fruto ese sufrimiento. Lo que pasa es que a través de las pruebas, el hombre interior, el Edgar interior, tu interior, aprendemos a permanecer firmes en convicciones, aprendemos a estar firmes en la palabra de Dios, aprendemos a fortalecernos en el Señor. Estaba leyendo, a mí me gusta estudiar mucho las revistas de deporte, específicamente el Ironman, la competencia que hay en Hawái. Un hombre, un ex-marine, hizo esa competencia Ironman, pero sin piernas. Él perdió las piernas en Vietnam. Y ya era atleta cuando fue a Vietnam. Y cuando pierde las piernas, cristiano, cuando regresa, él no entendía: Señor, me frustraste los sueños, yo quería ser el campeón en esa competencia, sus palabras. Pero cuando estaba en el hospital y había perdido las piernas, depresión, preguntas, todo lo bombardearon a su mente. Y dice que cuando oraba y clamaba a Dios, Dios le habló y le dijo: ¿y quién te dice que no puedes competir sin Dios piernas? Hermanos, qué tremendo, ¿no? Empezó a hacer fuerza, puras músculos, upper body, y con sus pies, camina con las manos en lugar de pies. Levanta la bench 507 libras. Imagínate, ¿tú cuántas levantas, chico? Imagínate, y ahora, ¿qué quiero decir esto? Quiero llegar a esto, hermanos. Él comprendió que si Dios le permitió padecer por esa trágica desgracia, no se dio el tiro, no se echó al puente porque perdió las piernas, él comprendió que Dios lo quería fortalecer en otra área de su vida, en otra área aún de su cuerpo. Y es un ejemplo a los demás que, tú sabes, nos desanimamos por este problema, por esta situación. Un hombre caminando con sus piernas, haciendo ejercicio, corriendo en silla de ruedas, y se pone en una bici y pedalea con las manos. Digo, ¡wow! Un hombre así nos está abriendo los ojos, hermanos. Cuando se permite en nuestras vidas pruebas, desgracias, tragedias, es porque Dios nos está empujando a fortalecernos en un área de tu vida y de mi vida que no nos gusta, pero no aprenderíamos la lección sino de otra manera más que de esta manera. Miren, les voy a compartir la parábola del caballo, y estas cosas interesantes. Escúchalo y valorízalo en tu corazón. La parábola dice así, fue escrita hace mucho tiempo con los antiguos griegos, pero creo que aplica en esta ocasión. Dice: un campesino tenía muchas dificultades, como nosotros, crisis, necesidades,
y poseía algunos caballos para que le ayudasen en los trabajos de la pequeña hacienda. Un día, su capataz o mayordomo le trajo la noticia de que uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo e iba a ser muy difícil sacar al caballo de allí. Así que el campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente y revisó la situación, asegurándose que el animalito no estaba lastimado. Pero por tanta dificultad, tanta profundidad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, el campesino creyó, chequen el dato, creyó que no valía la pena invertir en la operación del rescate. Pobre caballo. Así que el campesino tomó la decisión, la difícil decisión de dejar el caballo ahí y aniquilarlo. Determinó sacrificar al animal tirándole tierra en el pozo hasta enterrarlo allí mismo. Así lo hicieron. Los empleados, comandados por el capataz, comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo a manera de cubrir al caballo con tierra, tierra y más tierra. Pero chequemos, pero a medida que la tierra caía, el animal se sacudía. ¿Me explico? Estos me quieren enterrar, ¡pum!, están tirando tierra y el animal, ¡pum! Imagínate esto, interesante. Entonces le echaron más tierra y la tierra se iba acumulando en el fondo, dándole la posibilidad al caballo de ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino todo lo contrario, estaba subiendo hasta que finalmente pudo salir del pozo. Ahora, esto comparémoslo a una situación. Hermanos, estamos en un pozo y depresión, problemas, y todavía las circunstancias, el enemigo nos sigue echando tierra. Nadie te quiere, estás bien feo, estás solito, y más tierra sobre nosotros. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que podemos hacer? Moraleja de la historia. Dice el escritor, si estás allí abajo, sintiéndote poco valorado, y otros lanzan sobre ti la tierra de la incomprensión, la tierra de la falta de oportunidades, la tierra de la falta de apoyo, recuerda al caballo de esta historia. No aceptes que la tierra te sepulte a ti, sacúdete, sube sobre ella, mientras otros te tiran, tú irás subiendo, 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 y el cristiano alabando, adorando y confiando en Dios. Decimos amén, hermanos. Es interesante, me gustó y bueno, la quise compartir con ustedes. Mira lo que dice Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo lo que la Biblia aquí dice. Sin pruebas, sin luchas, sin situaciones difíciles, yo no aprendo, ni tú aprendes a lo que es perseverar y estar en firme. No, hermanos. Y lo voy a decir más gráfico y radical. Cristianismo no es una fe cantadita o aplaudida nada más, o que es chévere todo, qué lindo se ve todo. No, es más que eso. El verdadero cristianismo es pasar por hornos, pasar por momentos difíciles, dificultades, enfermedades, provisiones. A veces no sabemos lo que va a pasar, pero cuando salimos de ahí, cuando el caballo sale del pozo, nos damos cuenta que estamos más fuertes que antes para la gloria de Dios. Aprendemos a perseverar en las buenas, en las malas, cuando duele, cuando no duele. Somos fieles a Dios con un propósito. Hebreos 10:36 dice, necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido. Y la escuela de la perseveración, de perseverar, de ser constantes, de la constancia, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, esa escuela se encuentra en el sufrimiento. Qué feo, ¿no? La carne no nos gusta. No me gusta que me vean llorar, me da pena. No me gusta sentirme, ni a ti tampoco, pero allá Dios, tenlo por seguro, cuando tú y yo sufrimos, Él sufre también. Y si permite que estemos en ese sufrimiento, es para después salir de ahí, pero salir más fuertes, salir consolados, salir de una manera que, si yo he pasado por ahí, yo voy a consolar a otros que ya pasaron por ahí, o que están pasando por ahí, y necesitan escuchar buenas nuevas de parte de Dios. Hebreos lo dice con estas palabras, Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de tan grandes testigos,
En el contexto habla de los héroes del Antiguo Testamento, Elías, Abraham, Sansón, como si estuvieran en un estadio ellos, viéndonos a nosotros. Sansón ya corrió, Abraham ya corrió, ellos ya completaron la carrera. Ahora ellos están como viéndonos a los cristianos, a ti y a mí, que todavía estamos en el mundo. Dice Pablo, el autor, rodeados de una grande multitud de testigos, despojémonos del lastre. El lastre es un peso innecesario en los atletas, aquello que te detiene para la velocidad. Despójate de lo que te detiene. En este caso, despójate del pecado. El pecado nos asedia, nos invade, nos está ahí atacando todos los días, pero la Biblia dice, puedes despojarte de él. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Alguna de ustedes ha estado en un maratón, o medio maratón, cuarto maratón, décimo maratón, como se llame? Hermanos, cuando uno está corriendo, a veces, depende de qué carrera, a qué horas del día, o si hay subidas o no, pero yo cuando he corrido hay veces que ya quiero cuitear, que quiero renunciar. Más cuando está el sol a todo lo que da, cuando estás deshidratado, es horrible. La penúltima vez que andamos en la bici allá en Ensenada, me deshidraté totalmente. ¿Cómo supe? Me faltaban los electrolitos. Cuando me bajé de la bicicleta, mi cuerpo estaba temblando, tenía un frío total y hacía calor en el día. Eso significa que mi cuerpo estaba deshidratado. Llega un momento que me quiero bajar de la bici y decir, estoy loco, mejor termino caminando. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, la vida cristiana es una carrera, y una carrera que se necesita perseverancia. Algunos llegan a enfermedades, persecuciones, crisis, soledades, qué sé yo, pero la carrera cristiana no depende de quién inició, sino quién la terminó. ¿Me explico, hermanos? Si usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, asegurémonos que hay perseverancia en las buenas, en las malas, cuando llueve, cuando no llueve, cuando duele, no duele. Tenemos que correr con paciencia o perseverancia y constancia hasta llegar a la meta. Dice el versículo 3, así pues, considerad aquel que perseveró. Aquí está el ejemplo, iglesia. Tu ejemplo, mi líder, mi mentor, donde tengo mi vista puesta es en Cristo. Y la Biblia me dice, piensa en Cristo, considera su ejemplo, ve cómo Él perseveró y llegó hasta la meta, hasta el fin, frente a tanta oposición por parte de los pecadores, Poncio Pilato, Herodes, los soldados, el mismo Judas, tantos vinieron en contra de Él. Nadie ha estado en la misma situación difícil que Cristo Jesús. Todos, hasta sus amigos lo dejaron, corrieron. Hermanos, pero la Biblia dice, Él perseveró hasta el fin, considéralo a Él para que no os canséis ni perdáis el ánimo. La siguiente vez que la depresión quiera llegar a nosotros, Edgar, quiere llegar a ti, nada más pensemos en nuestro Señor Jesucristo, cómo oró, cómo venció, cómo confrontó a todos sus enemigos y cómo al final de su historia fue coronado con victoria porque perseveró hasta el final. Y terminamos esta breve introducción en el simple versículo 4, donde dice, y nos abre los ojos, la hora final de la perseverancia. Cuando un cristiano persevera, lucha, firme, sigue, constante. Santiago nos describe lo que va a pasar. Pero la constancia ha de culminar, va a llegar a la meta en una hora perfecta, para que seáis perfectos y plenamente íntegros, sin deficiencia alguna. Significando, hermanos, que a través de la perseverancia, usted y yo vamos a entrar a la perfección en aquel día. ¿Cuándo? Cuando nos graduemos en la presencia de Dios y estemos en el cielo, es porque perseveramos. Créanlo, hermanos. Ese es el testimonio del libro del Apocalipsis. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 veces en la carta se nos dice al que venciere, no al que lo intentó, no al que se cansó, no al que renunció, sino al que se venciere. Ahora, es la primera parte y terminamos el estudio en esta noche, la primera parte del sufrimiento. Conclusión, aunque no es agradable, me choca la idea de pensar que voy a sufrir, me choca como a ti también. Si estamos ahí, hermanos, regresemos y lleguemos a este punto, es porque Dios tiene un propósito. Dios está viendo más allá de donde tú y yo podemos ver, y te aseguro, si Dios no nos ha sacado de ahí, no nos ha librado de ese problema y de ese dolor, es porque Dios está con nosotros en el mismo lugar. ¿Me explico, hermanos? Años atrás, en México, yo sé que tuviste ese cuadro, el cuadro de las pisadas, ¿se acuerdan? Que pusieron un cuadro donde en una playa van unas solas pisadas y un muchacho como que está platicando con el Señor y le dice al Señor, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Yo solo caminando, solito a la orilla de la playa, problemas, necesidades, aflicciones, solo. Y yo sé que he llorado de esa manera.
Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente. Dijo, esas pisadas que tú viste en la arena no eran las tuyas, eran las mías, y yo te llevaba sobre mis brazos. Me explico. Yo sé que ustedes, los que están sufriendo ahorita, encontrarán sentido en lo que estoy diciendo. Y los que no estamos sufriendo ahorita, lo encontraremos el sentido aún después, primeramente.